Buenas noches, muchas gracias por su presencia aquí y a todos ustedes, y gracias en particular a la Escuela Rosarina de Psicología Social por esta invitación, por esta oportunidad y por habernos abrumado con esta presentación que habrá que hacer. Fíjense, hablando de qué hacemos, cuando uno se forma en psicología social, y eso tendría que ser muy bueno para cualquier ejercicio de rol, cualquier rol, familiares, etc. Cuando trabajamos en cómo nos formamos y cómo vamos a ejercer esas funciones en distintos espacios, una de las cuestiones que trabajamos y es muy importante, se llama, es una especie de taller, laboratorio, se llama las escenas tenidas, en realidad fue un diseño de discípulos de Guillón, como Hesselman, como Pavlovsky, como Frisbelsky, y que nosotros tomamos. Las escenas tenidas de un coordinador de grupo, empezó así, y de un psicólogo social. ¿Qué es una escena tenida? Es aquello que uno, como su nombre lo indica, teme que le ocurra, ¿no? Por ejemplo, si uno viene a dar o va a dar una charla a un lugar, puede tener escenas tenidas. Una puede ser, por ejemplo, quedarse mudo. Otra puede ser que no venga nadie. Esa es más temida todavía. Y otra de las escenas temidas es que los compañeros de mesa hayan dicho todo lo que uno quiere. La cosa. Bueno, en realidad eso, y nosotros tuvimos la intención de no decir lo mismo, pero es verdad. Incluso yo me peleé anoche con Rosita y le dije, pero ¿por qué estás afanando el trabajo? Y entonces, no habló de otra cosa. Todo el mundo habló de otra cosa y hoy vamos a hablar. Es decir, el hecho es que no es tan inusual que, pese a nuestras distintas modalidades y perspectivas, tenemos una formación común. Tenemos un marco teórico común, aunque tengamos distintas prácticas. Y bueno, el hecho es que además nos convoca una misma situación. Bueno, entonces, la situación que nos convoca es me gustó lo de conmemoración, ¿no? No me había contado. Bueno, la celebración también de 10 años de trabajo intenso y trabajo comprometido, que constituye un auténtico, y no sé hasta qué punto, un auténtico rasgo de identidad de la Escuela Rosarina de Psicología Social. Quizá ustedes lo vean en algunos de los hechos, como su inserción comunitaria, como su trabajo en las emergencias sociales, como están acá los compañeros de la calle Salta, a la vez que su inserción académica, el haber llevado a la psicología social, a la Facultad de Psicología, y también agradecemos a aquellos que nos han albergado durante mucho tiempo. Pero que realmente ha sido muy lindo poder trabajar
y donde además coexisten, ¿no? Dos modalidades del aprendizaje de la psicología social, el terciario y la llamada histórica, ¿no? Que además lo felicito como a todas las otras instituciones, que son muy pocas, que han podido conservar esta propuesta, que es la propuesta originaria de Villon. Y bueno, como fue dicho aquí, esto se da en un contexto institucional que a nosotros nos enorgullece mucho, a quienes nos consideramos discípulos de Villon, y creo que auténticamente lo somos, porque esta secuencia, esta hoja de ruta, como decía Rosita, está diciendo de instituciones activas, de una tarea constante en nuestra disciplina y del desarrollo en nuestra disciplina y el desarrollo, ¿no?, de esa concepción psicológica, ¿no?, que se ha insistido acá, que planteara nuestro maestro. En realidad, estas instituciones que digo estamos activas y estamos proponiendo cosas y llevando adelante nuestros proyectos, formamos una red y nos llamamos escuelas hermanas, nos consideramos escuelas hermanas, y como ustedes vieron, nos estamos encaminando a distintos eventos, encuentros que, bueno, nos reunirán en Tucumán en pocos meses, nos harán trabajar mañana, ¿no?, intensamente. ¿Y para qué? Para pensar nuestra disciplina en este horizonte actual, horizonte del país y del mundo, como vos dijiste, Marta, ¿no? Es decir, de distintas partes del mundo, horizonte tanto que abarca hechos muy dolorosos, pero también no obviemos que abarca hechos esperanzadores. Es decir, que la posibilidad de la solidaridad y de la lucha no ha sido extinguida. Y que hay líneas de pensamiento de distintos orígenes que convergen en la posibilidad de la transformación del ser humano y de salir de esta situación de degradación, de desecho y de martirio para tanta gente. Bueno, decíamos que somos escuelas hermanas. Ustedes vieron que como en la familia, que es una situación que va a ser generadora en gran medida del pensamiento de Villon acerca de la psicología social, que es un objeto apasionante de investigación. No sé cuántos de ustedes les gustan los dramas, las novelas, pero eso tiene que ver fundamentalmente con características de nuestro grupo interno. Nuestro grupo interno está estructurado, está armado sobre la base de la internalización de una familia. La única familia cuya comprensión no nos apasiona es la nuestra, porque nos implica, ¿sabe?, que es trabajar familiarmente, es doloroso, pero llega a una muy significativa transformación y crecimiento en la comprensión de sí y de la identidad. Entonces, decía, estas escuelas hermanas, como la familia, cada hermano tiene su perfil. Más allá de nuestra coincidencia esta noche en las cosas que planteamos, que la tenemos en general, pero cada institución tiene su perfil
porque tiene su historia y tiene sus circunstancias. Y hemos pasado por distintas vicisitudes de lo que ustedes han oído hablar. Quizá hemos hecho énfasis en los sufrimientos, pero la verdad es que si estamos aquí, además de una cuota de masoquismo, tenemos un momento de profundo goce, de profundo disfrute en esta tarea. Entonces, decía que en esta articulación que podemos tener las escuelas y la autonomía, y a la vez tenemos, es decir, el respeto del perfil, esa es la riqueza que nos une y a la vez nos habla de un potencial en el que queda mucho por avanzar para poder desplegar su fuerza, y avanzar, profundizar, se hace imprescindible hoy. Entonces yo voy a hablar algo de la historia de quién, de Pichon, de cómo nació esto. No voy a hacer una gran historia, pero por lo menos quiero contarles que hace 50 años se perfilaba un proyecto que sostenemos en la actualidad y que nos sostiene a nosotros. Y el compartirlo es quizá nuestra sangre, es decir, esa sangre común, eso que nos hermana, ¿no? Este proyecto lo concretó Pichon Rivière con hechos fundacionales, y que yo voy a tomar básicamente dos. Como el más significativo, señalaría que fue para él el asumir que el plano de elaboración y de la práctica, y que su hacer y su pensamiento, todo eso que había armado, que había elaborado, se había constituido en una concepción psicológica con identidad propia. Esto fue una verdadera conmoción, no fue sencillo, ¿no? Una concepción que había trascendido significativamente, es decir, que algunas cuestiones de sus referentes previos habían quedado significativamente atrás o de lado o lo que fuera. Es por eso que el nombre de la obra de Pichon, del psicoanálisis a la psicología social, nos dice de un tránsito, de un camino que se recorrió, en el que el punto de llegada, situacional siempre, pero hablamos de que Pichon muere en el 78, implicaba profundas del siglo pasado, obviamente, profundas diferencias con lo que había sido el punto de partida, aunque a la vez guardaba, redefiniéndolos, pero guardaba rasgos de ese punto de partida. Entonces, ¿qué registraba Pichon? Algo que después se fue escribiendo, que es que estaba planteando una nueva problemática, es decir, un nuevo lugar de interrogación acerca de la subjetividad, acerca de la salud mental, todo esto que ustedes han mencionado. Y insisto que esto se dio en un proceso al que yo asistí en alguna parte. Yo encontré a un Pichon que ya hablaba de la psicología social, pero darle contundencia a esa afirmación se fue dando también en un proceso. Y una de las expresiones creo que las pudimos ver, y lo comparto con ustedes dos, pero también lo pudimos ver, es decir, con Pichon lo pudimos ver en Tucumán. Es decir, en ese momento de llegar y encontrar una provincia en crisis y jóvenes tan inquietos y tan preocupados como los que encontramos en ese momento. Yo quiero decir de las cosas buenas también. Este año y el año pasado, etc.,
yo me he encontrado en varias instancias de trabajo y de formación con una gran cantidad de gente joven, sumamente comprometida con la vida social, sumamente comprometida con un proyecto. Es decir, que el mensaje de y es lo que hay, o adaptémonos, si no podés cambiar las cosas, cambia vos, en el sentido de adaptarte, ¿no? Yo he encontrado en ese sentido un potencial, como decía recién en relación a nosotros, una fuerza que realmente da un sentimiento de mucha esperanza, de esa esperanza activa que mencionaba Rosita, que era una idea de Freire, y es una esperanza en acción, de gente que uno dice, como yo a veces pienso de las escuelas, que aunque las condiciones no sean buenas, vamos a permanecer en este proceso. Bueno, entonces, en ese proceso de darse cuenta, podríamos decir, de que había hecho algo con otra identidad, se dio cuenta que su obra no era ya lo que él durante mucho tiempo él consideró, ¿no? Que era una mirada, y muchos consideran todavía, fue señalado acá, una mirada que tomaba lo aspiracional, lo urbano y lo subjetivo, pero que se inscribía como una línea innovadora con perspectiva social en el interior de la teoría psicoanalítica. Y cuando nosotros vamos a las instituciones del psicoanálisis, se habla de Pichot como un psicoanalista que se ocupó, y él se especificó, se tomó el trabajo de referirse a su ruptura con el psicoanálisis en el prólogo de su obra. Pero eso muchas veces es demasiado conmocionante. También para él fue una gran crisis personal, porque había fundado y se había formado en esa teoría, se había fundado instituciones y había dedicado años de su vida a eso. Tampoco, Pichot ya no encontraba en el psicoanálisis respuestas que su práctica le demandaba. Y tampoco las encontraba las respuestas satisfactorias en lo que se llamaba psiquiatría social. La escuela nace con un nombre que es el de psiquiatría social. Hasta el fines de los años 66, porque esta historia de la gestación de nuevas escuelas toma todo el desarrollo del 66, así se llamaba Escuela de Psiquiatría Social. Bueno, entonces, usted descubre que lo que produjo su trayectoria era un salto cualitativo, era ruptura, y también, además de la crisis personal, parece que no siempre consigo que me oigan, ¿no? La crisis personal se potenció mucho porque hubo mucho conflicto con sus previos grupos de pertenencia, pero a la vez contradictoriamente el acercamiento de nuevos discípulos. Bueno, este camino no se dio sin costo, sin dolor, pero Pichot lo enfrentó con un coraje que lo caracterizaba, sosteniéndose en el hecho de que su práctica, su hacer cotidiano y el de que lo acompañaban en eso, le daba la certeza, lo que él entendía como conocimiento,
de que toda psicología en sentido estricto, no en el sentido amplio que ya Freud veía, sino en el sentido estricto, era social. Es decir, esto era y que trabajar, es decir, el sujeto esencialmente social, por lo tanto toda psicología tiene que ser social desde esa concepción de sujeto, y que la investigación y el hacer desde esta perspectiva era el destino de su potencial creativo, que fue muy grande y recorrió muchos caminos. Bueno, no voy a negar la existencia de otros antecedentes importantes como institucionales que dieron lugar a las escuelas, que fue el IADES, que era un instituto de investigación social en el que trabajó Pichon, que fundó, trabajó medio caóticamente, pero con muchas posibilidades y con mucha riqueza. Y la Escuela de Psiquiatría Social, que sí era el trabajo que, por ejemplo, cuando hacíamos investigaciones de opinión o intervenciones, bueno, en realidad Rosario es un lugar fundamental en la historia de Pichon, porque la experiencia Rosario fue una experiencia comunitaria extraordinaria, donde se pusieron en juego la posibilidad de los grupos operativos, el tema de la heterogeneidad, la comprensión y la devolución de emergentes. Es decir, eso, yo ahora no me acuerdo qué año, creo que fue en el 58, pero marcó también un hito en nuestra historia. Otro acto fundacional entonces es la creación simultánea de dos escuelas de psicología social, una con sede en Tucumán y otra con sede en Buenos Aires. Bueno, estas instituciones iban a significar un replanteo en lo teórico práctico y a la vez en su apertura didáctica, en el sentido de a quienes se convocaba, a quienes se dirigía esta invitación o esta formación, y como fue dicho acá, lo que planteaba Pichon como condición era el estar vivo, que quiere decir estar atento, estar sensible, estar con interrogantes. Quiere decir que hay una pregunta que se planteó Pichon y que hoy continúa vigente, y que creo que se ha referido en una parte de su exposición Josefina, que continúa en el campo de la psicología y en el trabajo de la salud mental, y es salud mental, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Cómo? ¿Y por quiénes? Por esto que sostenemos, la salud mental es una construcción colectiva, es una construcción social. ¿Y qué otra cosa? Que el conocimiento del acontecer psicológico es el conocimiento en general, y el acontecer psicológico, en este caso, es una facultad del ser humano, es un derecho, y ese conocimiento aporta a la construcción de la salud mental. Quienes tenemos muchos años y recordamos esto de que los psicólogos no existían, pero hoy día para muchas familias, para muchísima gente, hay un registro de que si hay un problema de aprendizaje, la psicología puede decir algo sin que se esté hablando de psicosis, ¿no? Es decir, que miles de problemas, después se dice anda al psicólogo, ¿no? Como un modo de ver cómo podemos seguir esta situación, porque, pero
esta cuestión de abrir a todo el mundo la formación me parece sumamente importante. Bueno, yo no voy a avanzar mucho más, pero Pichon llegó a una modalidad que yo lo voy a dar en una formulación actual, que en realidad la daba con esos contenidos, con otras palabras, que era entender que la relación entre el orden social histórico y el sujeto y las mediaciones que se dan, es decir, cómo se hace efectiva, cómo se hace acto esa relación entre el orden social y la subjetividad. Es un sello, hay procesos, hay mecanismos entre uno y otro, quienes sostienen el orden social, sino los sujetos, y nos configuramos solamente dentro, como seres humanos, dentro del orden social. Bueno, Pichon se planteó estas cuestiones porque además pertenecía a un siglo, a una época de la historia que marcó grandes transformaciones en el conocimiento científico, en el pensamiento científico, en el desarrollo de distintas disciplinas y tecnologías. Ya empezaron entonces lo que hoy está extendido o marcado de una manera particular, que es la transformación de las vivencias de tiempo y espacio, de la temporalidad y de la espacialidad. Y si ustedes se acuerdan, la vida cotidiana uno la define diciendo es el tiempo-espacio, o sea que toca fundamentalmente algo de lo cotidiano y toca fundamentalmente algo de la subjetividad. Bueno, otras cuestiones eran el desarrollo de la comunicación, la comprensión desde otra perspectiva de los procesos psíquicos. Ahí no estoy hablando de Pichon, sino de lo que el psicoanálisis aportó y lo que otras teorías aportaron, la preocupación por la grupalidad, etc., toda la riqueza de ese siglo. Y a la vez que se avanzó muchísimo en la lucha contra las enfermedades y la prolongación de la vida. Había que resolver qué se hace con la gente que tiene la vida prolongada. Eso es un tema para la psicología, ¿no? Investigar desde la perspectiva social y desde la perspectiva de la subjetividad qué significa envejecer. Hernán Kesselman, discípulo de Pichon, siempre hace una diferencia, claro, perdonen porque aquí es algo que a mí me toca, ¿no? Que es, una cosa es envejecer y otra cosa es ancianizarse. Y ancianizarse, ahora hay muchas instancias ancianizantes en nuestra vida, por ejemplo, la condición infame de los jubilados, ¿no? O muchas otras situaciones, pero a la vez hay el asombro de descubrir que gente que tiene muchos años sigue produciendo, y esa es una perspectiva que, por ejemplo, preocupa mucho a los europeos porque cada vez tienen más gente envejecida y además no tienen hijos. Supongo que no tener hijos es una decisión de ellos, después envejecer. Estas cuestiones marcan formas de la cotidianidad y de la vida social. Bueno, sí, desde el punto de vista de la estética, porque estoy hablando de las cosas que influyeron tanto en Pichon, ¿no? Porque hablo de los desarrollos de la ciencia, en el terreno del arte, que Pichon tuvo mucho que ver, las concepciones estéticas, se emplearon movimientos innovadores que expresaban nuevas formas de pensamiento y nuevas formas de sensibilidad. Ahora, todos estos procesos son inseparables de un gran acontecimiento histórico, de grandes acontecimientos históricos, que es que en el siglo XX
nacieron y triunfaron profundas revoluciones que transformaron las relaciones sociales en gran parte del mundo, pero que luego fueron derrotadas o desvirtuadas. Pero también, como parte de este gran proceso, fue que se gestaron y expandieron nuevos ideales acerca del hombre, de la sociedad y del Estado, que estaba en una intensa confrontación con lo que era el orden hegemónico. Esta confrontación hoy día se continúa de maneras muy diversas, en el plano de las ideas, en el plano de la lucha política, en el plano de lo social, etc. Pero justamente, ¿qué pasó? En esa confrontación, la vida cotidiana y las relaciones que la sostienen, en la que se expresan a través de lo cotidiano y que son su trama oculta, fue puesta en crisis y en confusión y se convirtió en objeto de conocimiento, es decir, en algo sobre lo que pensar y hacer. Y en esta línea se escribió Villon. Fue mencionada por Rosa y por Josefina. Entiendo que Marta nos trajo la perspectiva de la inclusión, también vos, Josefina, pero el poder implicarse dentro de los ámbitos académicos, de la psicología social, pero para que tengamos claro que las luchas sociales y la cuestión del poder no se despliegan solo en los campos de batalla, en las calles, ¿no? Sino que en los ámbitos académicos se juegan también, se juega en la temática del poder en el ámbito de las ideas, en los posicionamientos acerca del ser, del conocer, etc. Entonces, la psicología villoniana nació como línea de pensamiento, como vos lo comentabas, en tiempos de conmoción y crisis. Porque somos sujetos gestados en movimiento y la inquietud, es decir, tenemos movimiento, tenemos inquietud en el buen sentido de la inquietud, de la preocupación por lo que sucede, por el otro, por uno mismo. ¿Qué hace? Nos atemoriza eso, pero a la vez nos impulsa, ¿no? Contradictoria y dialécticamente, ¿a qué? A la creación, a la búsqueda de lo nuevo. Y nosotros estamos frente a una situación que implica, a mi entender, nosotros desde la psicología social estamos trabajando sobre el tema de la crisis, las crisis, desde 1989, siempre con la esperanza de que el tema se acabó y reaparece. Pero no hay que hablar siempre de la misma manera, porque la crisis, si bien es cierto lo que vos planteas, Marta, de que es una crisis prolongada, esta crisis prolongada va teniendo distintos matices, va teniendo distintos aspectos. Y a esto me refiero, es decir, que nosotros, hay un dicho de los chinos que es en realidad una especie de maldición, ¿no? Que dice, no voy a decir que la crisis es esperanza y no sé qué, ¿no? Voy a decir que la maldición china, que debe ser peor que la gitana, ¿no? Dice que te toquen vivir tiempos interesantes. Bueno, nosotros estamos viviendo tiempos interesantes, es decir, que tienen mucho movimiento, mucha complejidad, que nos está poniendo a prueba permanentemente. Ahora, esos tiempos de conmoción, uno no deja de preguntarse si alguna vez hubo momentos de quietud y que quizás la fantasía del paraíso perdido
por la metáfora del paraíso perdido sea una ilusión. Y lo hablaba con Marta y decía, sí, también la idea del nirvana. No la vamos a encontrar. Bueno, yo lo que quiero decirles es que es una de las cosas que quería compartir con ustedes. Es que a mí en lo personal, y lo veo en mis compañeros y en distintas personas y la gente que estudia, que trabaja, con la que uno comenta en la calle, en el taxi, lo que sea, hay como una necesidad tremenda de comprender lo que pasa. Que esa es lo que hay, es la respuesta defensiva, que es instrumental, pero hay una búsqueda de entender, porque está lleno de preguntas y después esa respuesta rellenada. Estamos en cambios, como se ha dicho, vertiginosos, simultáneos, y entonces una de las cuestiones es decir, bueno, frente a todo esto que está ocurriendo, ¿con qué instrumento yo lo puedo abordar? Y les aclaro que uno siempre siente que en el instrumento que uno tiene falta porque la vida está en movimiento, la sociedad está en movimiento, los sujetos estamos en movimiento, y entonces tenemos que poder aprender eso que es nuevo y procesarlo e incorporarlo con lo que ya teníamos. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención, y acá hay por lo menos dos personas que se han ocupado mucho del tema de la ansiedad. Las dos rosarinas, parece que los rosarinos son ansiosos, o se preocupan por los ansiosos. Lori, es decir, Dolores Gariñán y Ana Mercado. Yo te quería nombrar porque quería recordar lo de vínculo y me lo tomaron, me lo agarraron y te iba a felicitar después aparte. Bueno, el hecho es que, por ejemplo, está cambiando, se está hablando, las formas de alienación fueron transformándose. La alienación tiene que ver con no reconocerse a sí mismo, estar enajenado, es decir, vivir ciertos procesos como de otro, o no reconocer que uno está atravesando esos procesos, esas situaciones, etc. Entonces hay un desconocimiento de la realidad, un desconocimiento de sí mismo como parte de la realidad y de la estructura de relaciones en las que uno está inmerso. Entonces, uno de los temas, desde el punto de vista de la psicología, que es fundamental, es qué elementos conspiran hoy las causas que generan los procesos de la enfermedad, es decir, la lucha contra la enfermedad, lo que vos dijiste, Rosita, como decía Pichon, es no solo luchar contra ciertos síntomas, ciertas causas, sino ciertas causas que se definen puramente psicológicas, sino también con qué otras condiciones familiares, históricas, sociales se están operando para que haya ese nivel de padecimiento que no necesariamente se va a expresar en un terreno de psicosis o neurosis grave, etc., sino que es un padecimiento cotidiano. Porque la ansiedad, en sus distintos niveles, sabemos que la ansiedad es imprescindible como una emoción normal, pero que con un movimiento en su intensidad se van generando distintos grados de sufrimiento, hasta que pueda aparecer algo patológico como forma de defensa frente o de control o de desesperación, la pérdida del control en esa imprevisibilidad que marca nuestras vidas. Y entonces, por ejemplo, una de las cuestiones con la que está interrogada es la alienación. ¿Cuál es la alienación hoy? Muchas. Pero hay una que tiene que ver justamente con las características del yo.
esa instancia muestra que tiene cierto grado de clausura, no solo está abierto, sino también que goza cierto grado de clausura que permite conocerse a sí mismo y que permite albergar diálogos internos y reconocerse en esos diálogos internos. ¿Qué es lo que está apareciendo como un nuevo matiz de la ansiedad? Un yo que está sostenido precariamente en una interconexión múltiple. ¿Se entiende? Es decir, que existir para otros no es solo la mirada del otro, es estar en contactos. Si tengo 200 contactos, tengo 1.000.000 de contactos, y si se pierde algo de eso, hay una vivencia de inclusión, de no ser, de inexistencia, que 20 años o 30 años atrás la daba, por ejemplo, no poder incluirse, como se dará hoy, en el sistema productivo. Pero esta es una cosa nueva, ¿no? Entonces, esto es algo como, por ejemplo, para enterar, no para denostar la tecnología, pero, por ejemplo, las personas, nosotros que trabajamos con grupos, cuando hay un grupo de WhatsApp y alguien no está en el grupo de WhatsApp, ¿qué siente? ¿Qué feliz? No. ¿Qué me hicieron que no estoy? ¿No? Es decir, o puede haber también conversaciones delirantes, como por ejemplo fulano que es integrante del grupo, pero fulano no está hace meses en el grupo. No, pero está en el grupo de WhatsApp. Entonces uno no sabe qué es lo virtual, qué es lo real. Bueno, a nosotros, quizá por edad, por formación, etc., no somos nativos digitales, pero tenemos que tener en cuenta, respecto de eso, algo que hemos dicho siempre: ¿qué condiciones concretas de existencia son las que tenemos? ¿Qué es lo que está marcando nuestra subjetividad? ¿Cuál es el camino hacia la salud, hacia la posibilidad de otro tipo de vida más feliz, más digna, etcétera? ¿Y qué es por dónde tenemos que investigar? Sí, por eso digo, la investigación, el estudio, la práctica y el diálogo se hacen más que nunca imprescindibles. ¿Para qué? Para ser ese sujeto situado en tiempo, en espacio, en contexto histórico del que hablaba Michel. Bueno, así que eso es lo que tenemos que hacer. Chao.